Bienvenidos, soy Mateo Hernández, periodista e historiador, y hoy vamos a analizar las negociaciones entre Estados Unidos y China. Un capítulo más en la larga y compleja historia de rivalidad comercial entre las dos principales economías del mundo. Este sábado 10 de mayo, Donald Trump sorprendió con una declaración en su red social, Truth Social. Desde allí, afirmó que la reunión sostenida con la delegación china en Ginebra fue, cito textualmente, muy buena. Incluso fue más allá. Aseguró que ambas partes negociaron un reinicio total en la relación comercial y lo calificó como un proceso amistoso, pero constructivo. Agregó que se discutieron muchos temas y se llegó a muchos acuerdos, con un cierre entusiasta. Ha habido un gran progreso. La pregunta es, ¿de qué tipo de progreso estamos hablando realmente? ¿Y qué significa un reinicio total entre dos potencias que llevan años enfrascadas en una guerra comercial y tecnológica? Para entender la magnitud de lo que está en juego, necesitamos retroceder un poco. Fue en 2018 cuando Trump, durante su mandato, dio inicio a una agresiva política comercial contra China. Argumentaba que el déficit comercial con Pekín era insostenible y que las prácticas de propiedad intelectual del gigante asiático eran inaceptables. Washington impuso entonces aranceles progresivos a cientos de productos chinos, desde tecnología hasta bienes de consumo. China respondió con medidas equivalentes. En cuestión de meses, se desató una guerra comercial con impactos globales, cadenas de suministro interrumpidas, mercados financieros tensos y una economía global en vilo. Este conflicto no se limitó a los aranceles. La batalla se trasladó también al terreno tecnológico, Huawei, TikTok y restricciones a semiconductores. La rivalidad entre Estados Unidos y China pasó de ser económica a convertirse en una lucha por el liderazgo del siglo XXI. Volvamos al presente. En Ginebra se celebró este sábado el primero de 2 días de conversaciones entre las delegaciones de ambos países. Por el lado estadounidense, encabezaron el diálogo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer. En representación de China, estuvo el viceprimer ministro Lin Feng, una figura clave en la arquitectura económica del gobierno chino. La reunión se centró en uno de los aspectos más sensibles del conflicto, los aranceles mutuos. Actualmente, Estados Unidos impone un gravamen del 145% sobre determinados productos chinos. China, por su parte, aplica un 125% sobre bienes estadounidenses. Cifras que, aunque puedan parecer números abstractos, afectan directamente a empresas, trabajadores y consumidores de ambos lados. Trump dejó clara su posición, considera apropiado bajar del 145% al 80% los aranceles. Una medida que, si se concreta, marcaría un giro relevante en la política económica hacia China. Pero también plantea interrogantes. ¿Por qué ahora? ¿Qué hay detrás de esta aparente voluntad de reconciliación? Aunque el tono del comunicado fue optimista, es necesario leer entre líneas. China, a través de su agencia oficial Xinhua, también calificó el encuentro como un paso positivo. Subrayó que entrar en estas negociaciones demuestra responsabilidad y la voluntad de evitar malas interpretaciones. Pero no olvidemos algo, en las relaciones internacionales, especialmente entre potencias, las palabras son armas estratégicas. Lo que se dice públicamente no siempre refleja lo que se negocia en privado. Estados Unidos enfrenta una inflación persistente y una desaceleración industrial. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, y Donald Trump necesita mostrar resultados. Restablecer relaciones comerciales con China podría traducirse en reducción de precios para el consumidor promedio y una señal de liderazgo económico. Para China, el incentivo también es claro. Enfrenta una caída en la inversión extranjera, problemas en su sector inmobiliario y la presión internacional por su acercamiento con Rusia y su postura ambigua sobre Ucrania. Reabrir canales comerciales con Washington podría ser una forma de oxigenar su economía y demostrar un rostro cooperativo ante el mundo. La gran incógnita es si este acercamiento representa un verdadero cambio de paradigma o simplemente una estrategia temporal. Y hay otro detalle que no podemos pasar por alto: las declaraciones fueron realizadas en Truth Social, una plataforma que Trump usa para hablarle directamente a su base política. Es un espacio donde el lenguaje suele ser más emocional que técnico, más político que institucional. Hablar de un reinicio total sin detallar los términos, sin anunciar compromisos verificables y sin la presencia de una declaración conjunta formal, nos obliga a ser cautelosos. Porque si algo hemos aprendido de la política internacional es que los gestos, por sí solos, no bastan. Pero más allá de las motivaciones políticas, ¿qué consecuencias podría tener este diálogo en Ginebra si avanza? En primer lugar, una reducción arancelaria tendría un efecto positivo en las cadenas de suministro. Desde 2021, muchas empresas han tenido que rediseñar sus rutas de importación, encareciendo productos y afectando a pequeñas y medianas compañías. Bajar aranceles significaría abaratar costos, estimular el comercio bilateral y reducir la presión inflacionaria. Además, un gesto de cooperación entre Estados Unidos y China enviaría un mensaje de estabilidad a los mercados financieros. Después de años de tensiones, un acercamiento podría evitar que se intensifique la llamada desglobalización, una tendencia que ha generado incertidumbre en los países emergentes, especialmente en América Latina. Por último, este tipo de negociaciones podría servir como modelo para otros conflictos comerciales. La relación entre potencias suele marcar el ritmo del comercio internacional, y un eventual acuerdo entre Washington y Pekín podría abrir la puerta a nuevas reglas del juego. Pero no nos engañemos. La competencia entre China y Estados Unidos no desaparecerá por una reunión, por más amigable que parezca. Esta es una rivalidad estructural. Abarca tecnología, defensa, influencia geopolítica y hasta modelos de gobernanza.
Mientras Estados Unidos refuerza alianzas con países como Japón, Corea del Sur, India y Filipinas, China expande su presencia en África, América Latina y Asia Central. Ambos países se disputan no solo mercados, sino visiones de mundo. El reinicio anunciado por Trump puede ser real en términos comerciales, pero no significará el fin de la competencia estratégica. Como suele decirse en diplomacia, se puede cooperar en algunos frentes, mientras se compite en otros. Lo ocurrido este 10 de mayo en Ginebra es relevante, pero no definitivo. Es un primer paso hacia una posible distensión comercial, sí. Pero también puede ser una jugada política, una pausa táctica o incluso un simple gesto de buena voluntad sin mayores consecuencias. Habrá que esperar a ver qué ocurre en el segundo día de reuniones. Y, más importante aún, habrá que observar si se firman compromisos formales, si se establecen mecanismos de verificación y si se produce un impacto real en las tarifas arancelarias. Mientras tanto, es deber del periodismo seguir observando con mirada crítica y rigurosa. Porque en tiempos donde la información se mueve a la velocidad de un tuit, lo que realmente importa es lo que ocurre tras bambalinas. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal, dejarnos tu opinión en los comentarios y compartirlo con quienes se interesan por la economía internacional y la geopolítica del poder. Soy Mateo Hernández, y esto ha sido una mirada a fondo sobre el complejo y a veces contradictorio mundo de las relaciones entre China y Estados Unidos. Hasta la próxima.